Les platicamos que hace unos días se registró un grave atentado en el Crocus City Hall, un salón de conciertos de Rusia. Hasta el día de hoy, la cifra oficial nos arroja un total de 144 muertos y 80 víctimas que aún continúan hospitalizadas. Al día siguiente, el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el atentado. Sin embargo, Rusia afirma, incluso dice tener pruebas de que Ucrania también participó en este grave atentado. Aunque Moscú ha logrado la detención de varios sujetos que intervinieron en este ataque, no se descarta alguna represalia en el futuro. Y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica al historiador Alfredo Ruiz Islas. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Francisco, buenos días, gracias a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos como siempre, Alfredo. Platícanos por favor, ¿por qué Rusia? ¿Por qué este ataque terrorista precisamente contra este país? Es complicado porque es complicado en primera instancia entenderlo, ¿no? Uh-huh. O sea, es un ataque como muy extremo, un ataque radical, un ataque además con una violencia que tenía tiempo que no se veía algo así, pero quizá podríamos como irlo desenredando si entendemos quiénes atacan, ¿no? Ataca el Estado Islámico, pero es particularmente una rama del Estado Islámico que está ubicada o que opera o que quiere establecer un califato en la región del Jorasán, ¿no? Y entonces el Jorasán habitualmente es un lugar como de mucha inestabilidad, de muchos problemas, y es donde los rusos empezaron a pugnar por establecerse y por incorporar al imperio desde el siglo XIX. Okay. O sea, toda la expansión rusa que hay en el siglo XIX hacia el centro de Asia tiene como escenarios principales estas zonas que para las personas que nos escuchan podrían ubicarlo al norte de Afganistán, ¿no? En la parte norte de Afganistán, o sea, la frontera entre Rusia y Afganistán, el pleno centro de Asia, donde está, no sé, ahora está Turkmenistán, por ejemplo, ¿no? En esa región. Entonces, ahí es donde tiene lugar como estos enfrentamientos que son muy violentos y que duran además alrededor de 60, 70 años, y queda como este resabio siempre, ¿no? Incluso Julio Verne lo retrata de una manera muy interesante en esta novela que se llama Miguel Strogoff, ¿no? Donde hay un correo del zar que tiene que ir y avisarle al hermano del zar que se están levantando las tribus turcas y que lo quieren deponer, etcétera, y quieren separar esta parte. Entonces, es algo que siempre ha estado como muy presente. Y es además donde los rusos fueron y se metieron en el siglo XX, finales de la década del 70, en Afganistán, ¿no? Es esta zona que ellos consideran como estratégica, como la parte esta del bajo vientre de Rusia o de la Unión Soviética, y donde pueden ser quizá vulnerables. Entonces, a mí me parece que podríamos encontrar como una cierta relación, quizá no es una relación tan directa, pero sí podríamos encontrar como la razón elemental por la cual estos señores atacan a los rusos en las tensiones históricas que se han vivido en la región del Jorasán a lo largo del tiempo, y la necesidad que ellos tienen como de dar una demostración de fuerza, ¿no? Y quizá de tratar como de hacer un movimiento disuasorio, ¿no? Decirle a los rusos, ¿sabes qué? O sea, tú no te metas porque yo tengo aquí este es mi lugar, este es mi territorio, y voy a tratar de establecer un Estado Islámico como lo intentó el Estado Islámico originalmente en estas zonas de Siria y demás, ¿no? Ellos quieren establecer uno acá y bueno, tratan de que no se meta con ellos una potencia ajena, ¿no? Me parecería que por ahí podríamos encontrar a lo mejor algún tipo de respuesta. Claro, Alfredo. De hecho, precisamente por este atentado se dio a conocer que alguna parte de Rusia practica la religión islámica. Ese es un dato muy interesante. Sabemos que este país practica la religión ortodoxa, pero nada más. Incluso el presidente Putin, bueno, ha salido por ahí en varias noticias en la iglesia ortodoxa, y nos quedamos con esa idea, pero hay algunas minorías que practican esta religión. Entonces, de alguna manera existe el antecedente en Rusia, me refiero al antecedente del Islam, y pudiera ser tal vez el motivo del ataque. Sin embargo, ocurre en un momento pues muy complicado para Rusia. Obviamente, tú lo sabes, el presidente Putin ataca directamente a Ucrania, que tiene participación en este atentado, y casualmente las fronteras de Ucrania estaban abiertas. Cuando ingresaron los terroristas,
y luego que huyeron. Entonces son puntos que de alguna manera como que nos hacen por lo menos sospechar de cierta participación de Ucrania, aunque este país lo ha negado. Y rápidamente quisiera preguntarte, Alfredo, ¿tú crees entonces viable esta posibilidad que Ucrania haya tenido algo que ver en este atentado? No, yo creo que no. Incluso Ajá. yo me regresaría a lo que estabas comentando hace unos instantes, y algo que hubo a lo largo de la existencia de la Unión Soviética, sobre todo, fue este proceso de rusificación de las distintas repúblicas, ¿no? De las 15 repúblicas. Entonces se dieron procesos de migración y de ubicación de personas que eran identificadas como étnicamente rusas en posiciones de privilegio. Entonces, si tenías tú un nombre ruso, tenías la posibilidad de encontrar un mejor trabajo, un mejor acomodo en lugares tradicionalmente no rusos. Y esto estamos hablando que puede ser desde las repúblicas del centro de Asia hasta las repúblicas bálticas. Y esto generó también como una cuestión muy interesante en términos del rechazo de la gente local en contra de estos que llegaban del centro, ¿no? Sería como un ejemplo de centralismo, pero centralismo con unos componentes étnicos muy marcados. Y efectivamente lo que comentabas, estas regiones del centro de Asia son musulmanas, pero además hay algo que para nosotros es muy complicado entender. O sea, son musulmanes, pero fenotípicamente tienen rasgos como de personas del este de Asia. O sea, son de piel amarillenta, son de ojos rasgados, pero son musulmanes. Y además, étnicamente, son turcos. O sea, son el origen de los pueblos turcos que se desplazaron y que llegaron en el siglo XIII a las costas del Mediterráneo y que empezaron a asolar el imperio bizantino. Entonces, estas personas efectivamente son musulmanes, y son muchos, ¿no? Y están poco vistos justo por estos procesos de rusificación que se dieron en el siglo XX. Entonces, puede haber ahí también una reivindicación de parte de ellos, repito, en relación con esta situación del Khorasan, ¿no? En el caso de Ucrania, a mí me parece que Putin trató de jalar la cuerda, como diríamos acá muy coloquialmente, trató de llevar agua a su molino, ¿no? Porque fue lo primero que él dijo. O sea, sin tener pruebas ni nada, lo primero que se dijo fueron los ucranianos. Y a lo mejor en algún momento y hasta en cierta medida cualquiera podría haberlo creído y decir, por supuesto, pero no son las cosas a las que están acostumbrados los ucranianos. O sea, los ucranianos están acostumbrados a atacar ahora para arriesgar menos personal, lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, están atacando ahora con drones, ¿no? Y están llevando a cabo ataques como muy osados, pero Ucrania sabe que el éxito que tiene, la posibilidad de éxito que ellos tienen en convencer a la comunidad internacional estriba en concentrarse en objetivos militares. O sea, retóricamente los ucranianos tienen claro que ellos son los buenos y los rusos son los malos. Y una manera de demostrar que ellos son los buenos es que ellos solo se enfrentan a militares, mientras que los rusos atacan indiscriminadamente a la población civil. Entonces, en el momento en el que los ucranianos hagan algo así ligeramente parecido a lo que están haciendo los rusos, se pierde toda esa ventaja discursiva de la que ellos han gozado hasta este momento, ¿no? Y que además están viendo cómo se empieza a desvanecer a medida que sí Europa los apoya, pero en Estados Unidos las cosas empiezan a moverse, ¿no? Entonces, decir que fue Ucrania es simplemente una manera de Putin como de justificar hacer cualquier cosa, y por eso al final sí termina reconociendo, dice, bueno, no, se fue un ataque terrorista. Pero los terroristas se querían ir hacia Ucrania, y ya como nadie le hizo caso, lo quitó. O sea, esa última declaración ya no insistió en ella, como de que, bueno, no fueron los ucranianos, pero los ucranianos les dieron chance. Creo que tampoco. Claro, es una respuesta muy simplista, Alfredo, estoy de acuerdo contigo. Decir simple y llanamente que el autor de este ataque fue Ucrania, en el contexto en que se encuentra ahora Rusia, pues francamente no nos dice nada, y como lo comentas, cualquiera pensaría lo mismo como están las cosas. Sin embargo, hay que ver la manera de actuar de Ucrania, la manera de reaccionar de Ucrania. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver. Tienes razón, Ucrania demuestra que es el bueno de la película, defendiéndose, no atacando, defendiéndose de los ataques de Rusia, con el poco arsenal que tiene, con la ayuda de Occidente, pero finalmente Rusia, que es visto como el malo, se aprovecha de todo el arsenal que heredó de la Unión Soviética, ataca y ataca fuerte, y es así como vemos el conflicto. De ahí que todo el mundo piense que efectivamente, si no fue Ucrania, de alguna manera
tuvo algo que ver. Sin embargo, hay que ver la situación con más precisión, con más objetividad, y ver que obviamente pues no tiene nada que ver Ucrania en este ataque. Y bueno, Alfredo, por las declaraciones del presidente Putin, por lo que pasó en el mundo, platícanos, por favor, ¿de qué manera puede influir este ataque terrorista en el conflicto Rusia-Ucrania? Es que hay una coyuntura ahora muy interesante, porque no solamente es el ataque terrorista, sino es la reelección de Putin, y esta reelección de Putin que la logra con una cantidad de votos inusitadamente alta. Así es. O sea, uno podría haber pensado que estas mediciones que se hacen habitualmente en torno al malestar de guerra que viven los pueblos y que se genera cuando los conflictos empiezan a alargarse, uno pensaría que le podría haber pegado a Putin en términos de su popularidad, y esta popularidad es reflejada en la reelección. Tiene que ver también el hecho de que, bueno, no hay realmente una oposición fuerte, ¿no? Y la oposición que podría haber existido, bueno, pues está como más bien liquidada, ¿no? Entonces, el hecho de que Putin tenga todo el apoyo de los rusos, eso me parece que le da muchas posibilidades de seguir con el conflicto contra Ucrania y hacer cosas a lo mejor como más osadas. Sí. Sin embargo, también ya lo que hemos visto es que no está dispuesto a hacer lo que hacía al principio, o sea, lanzar estas grandes ofensivas terrestres que le generaron un montón de bajas. Eso se dio cuenta que sí le pega a su popularidad, y eso sí genera mucho malestar entre la población. El hecho de que ahora tenga como esta arma para hacer cosas en relación, o sea, el hecho de que haya aparecido el ataque terrorista y que él haya tratado de enlazarlo con lo que sucede en Ucrania, no sé, a mí me parece que no le da aire a esto, y más bien lo que puede hacer es que puede llevarlo a abrir un nuevo frente, ¿no? Pensando que en muchas ocasiones ante los conflictos internos, lo que a muchos se les ocurre más bien es desviar la mirada hacia el exterior. Entonces, en cuanto tenga alguna cosa que necesite atacar o que necesite atajar, lo que va a hacer es que va a voltear hacia este centro de Asia, y va a empezar como a hacer cosas hacia allá, pensando además, y eso es algo que ya escapa a nuestra imaginación, escapa a lo que podamos ver en este momento cualquiera de nosotros, que es el hecho de que cómo van a interactuar este Estado Islámico del Khorasan con el Talibán, ¿no? Porque están además en zonas aledañas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No tengo ni idea. Hay que estar como muy pendientes. Pero en relación particular con Ucrania, a mí me parece que es más importante lo de la reelección, o sea, el impulso que le da a Putin como tal, a su poder, a su capacidad de decisión, la reelección y el número de votos que consigue en la reelección, que esto me parece que lo puede tener ahí guardado y utilizarlo de otra manera. Claro, hay que estar a la expectativa. Efectivamente no sabemos qué vaya a pasar, las declaraciones están ahí, hasta este momento creo que no ha pasado nada, digamos, fuera de lo normal, las cosas siguen así. Creo que ya tiene poco más de una semana este atentado, aunque fue durísimo. De hecho, varios medios independientes difundieron imágenes crueles de cómo disparaban a quemarropa a la gente, cómo los degollaban así de plano, con toda la crudeza que uno pudiera imaginar, pero pues no ha pasado a mayores. Y por último, Alfredo, platícanos, ¿cuál sería la reacción de Rusia luego de este ataque, sobre todo en el mundo occidental, sobre todo con la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos? A los rusos yo creo que les da argumentos para para intensificar sus medidas de defensa. Y esto es algo además que quizá ningún país le censuraría, ¿no? O sea, tenemos muy claro que el terrorismo es algo que es muy difícil de combatir, ¿no? Es algo que nadie está exento, y es algo además que es muy difícil ver de dónde viene, quién lo va a hacer, cómo, o sea, es de verdad algo que está en todas partes y puede estar en ninguna. Entonces, a lo mejor a ellos les permite como endurecer ciertas políticas internas que de por sí es una constante en Rusia, ¿no? La violación a los derechos humanos en relación con el espionaje, con las detenciones arbitrarias, con la fabricación de pruebas, es algo que allá es muy común, ¿no? Entonces, me parece que esto les va a permitir como hacer estas cosas y plantarse frente a Occidente, ¿no? Y decir, o sea, yo no puedo bajar la guardia porque me pueden pasar estas cosas, independientemente de lo que los otros hagan. No, o sea, estas recientes adiciones a la OTAN y esta posible expansión de la Unión Europea
son cosas que ellos tienen la capacidad de decir, no me puedo oponer quizá, no, porque ya se vio que ese es como un jaloneo que no lleva a ningún lado, pero por lo menos ellos pueden endurecer su política de seguridad interior y a partir de esto entonces sí plantarle cara a Occidente, simplemente diciendo yo me estoy protegiendo de ataques como este, ¿no? O sea, la posibilidad de que lleguen esta clase de individuos. Sí, es correcto, Alfredo. Creo que este será, si no el pretexto, el motivo perfecto de Rusia para aumentar seguridad, para llevar al efecto ciertas prácticas, como dices, para protegerse, para proteger a su población y de alguna manera quiero pensar en retomar tal vez el control del este de Europa con la influencia que ha tenido la OTAN en los últimos años. Creo que tal vez podría ser este el motivo de Rusia para recuperar de alguna manera la influencia perdida. Alfredo, como siempre, te agradezco muchísimo tu atención, tu disposición para mi programa y te mando un abrazo. Al contrario, a ti, como siempre, muchas gracias y cuando sea yo estoy dispuesto. Claro que sí, así lo hacemos. Alfredo, gracias, saludos.